Muy buenos días. Sí son muy buenos, ¿verdad? El Señor está aquí. Pues es un gusto, es un honor poder estar aquí y verles a ustedes. Y muchas gracias, Pastor Dani, Pau. Gracias por esta invitación. Estoy agradecida con el Señor por su gran amor, ¿no es cierto? Qué privilegio tenemos. Estamos en su presencia, así es que vamos a continuar. Gracias, Pastor Dani, porque yo estaba asustada. Yo dije, no voy a terminar mi tema, pero el pastor me ayudó con varios... Es una broma. Pero bueno, yo quiero compartir en esta mañana, dentro de este tema, diligencia en el servicio, yo lo titulé El reto de ser diligentes. El Señor nos acaba de hablar en esta mañana a través de esta enseñanza, qué valiosa, ¿no es cierto? Porque ¿cuántos de los que estamos aquí, creo que todos los que estamos aquí, estamos en un área del ministerio, ¿verdad? Algunos son pastores, algunos otros son ayuda del pastor, algunos otros están en, no sé, como responsables en algún área dentro de la congregación, pero cada uno de nosotros estamos involucrados, ¿o no es así? Todos estamos involucrados en un área de servicio. Y qué honor tenemos al estar así, cerca del corazón de Dios y cerca de una autoridad. ¿Sí saben que todos los que estamos aquí estamos bajo autoridad? Primeramente la autoridad divina y enseguida las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, ¿verdad? Es decir, no somos llaneros solitarios. Dile al que está junto a ti, ¿tú eres llanero solitario? Nada más eso, no le pregunte qué desayunó. Ninguno de nosotros nos manejamos solos, ¿verdad? Y hoy tenemos un reto delante de Dios de ser diligentes. Proverbios capítulo 10, verso 4, dice así: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y podemos ver a nuestro Dios desde la creación. Vamos a estudiar más adelante este versículo, pero podemos ver a nuestro Dios desde la creación. Y podemos ver cómo Dios es diligente, nuestro máximo ejemplo, ¿verdad? Él es nuestro máximo ejemplo porque podemos ver a través de la Escritura, desde el principio en el Génesis, cómo Dios, creador, comenzó a formar lo que hoy vemos, ¿sí? Y lo que no llegamos a ver. Pero comenzó a crear todas las cosas. No voy a mencionar cada parte de la creación, pero vemos cómo Dios creó la tierra, cómo Dios creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor, cómo creó las plantas, los animales, y después al final creó al hombre. Dios en su sabiduría preparó esta tierra con un medio ambiente donde tú y yo pudiésemos habitar, pero vemos el cuidado, el detalle, los colores de las flores, ¿verdad? Con colores impresionantes, las aves, unas aves que tienen muchos colores que a lo mejor tú pensarías, no combina este color con este otro, sin embargo Dios fue detallista y diligente, trabajador para que tú y yo pudiésemos habitar en esta tierra. Podemos ver el cuidado de Dios tan perfecto y Él como nuestro máximo ejemplo nos está enseñando hoy porque nos ama tanto que quiere que nos parezcamos a Él.
en carácter. Ya el pastor Daniel nos estuvo hablando que habla del carácter, ¿verdad? Del que sirve. Habla de la madurez, habla de ser completos. Pero hoy Dios nos reta. Creo yo que ninguno de los que estamos aquí ignoramos la gran responsabilidad del servicio, ¿no es cierto? Servir a Dios implica todo. Servir a Dios implica la vida, implica muerte, negación, compromiso, fidelidad, diligencia, puntualidad, etcétera, etcétera. Implica todo. Y lo podemos ver en la vida de Jesús. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y número 2, ¿para qué? Para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, si servir y el llamado que Dios nos ha hecho implica dar la vida, la pregunta es, ¿qué estás haciendo en el lugar donde Dios te colocó? ¿Qué estás haciendo tú en el área donde Dios te puso para servir? ¿Qué estás haciendo tú con el ministerio que Dios te ha confiado? Desde el pastorado y en cada área de ministerio que está bajo un pastorado, porque todos vamos implícitos en estos mensajes, ¿verdad? Y como bien decía el pastor Dani hace un momento, si nosotros no somos ejemplo de vida, entonces no tendríamos autoridad para enseñar. Es decir, a todos Dios nos demanda. Para todos nosotros es un reto servir a Dios. Y de cada uno depende cómo voy a servir a Dios o cómo voy a continuar sirviendo a Dios en el ministerio donde Dios me ha colocado. Dios quiere que aceptemos el reto. Yo puedo preguntar, ¿cuántos de ustedes han aceptado el reto? Y seguramente todos me van a decir, yo, por eso están aquí, ¿verdad? Pero este reto es un reto para ser aún más diligentes de lo que hemos sido hasta el día de hoy. ¿Cuántos saben que no lo hemos dado todo? ¿Cuántos saben que necesitamos seguir muriendo a nuestro yo? ¿Cuántos saben que todavía nos debemos seguir esforzando? ¿Cuántos saben que no hemos terminado de cumplir con la encomienda que Dios nos ha dado a cada uno de los que estamos aquí en las diferentes responsabilidades que Dios nos ha dado y que Dios nos ha confiado? Entonces es un reto, y este reto es para los valientes. Este reto es para todas aquellas personas que estén dispuestos a decir, sí, Señor, yo acepto este reto. Quiero parecerme a ti cada día. Por eso yo comencé poniendo este máximo ejemplo que es nuestro Dios, el que nos creó. Y que después de haber pecado contra Dios, nos compró por un precio alto, que fue haber entregado a Jesús y Jesús haber dado su vida por ti y por mí, para que como consecuencia pudiésemos realmente servir a aquel que nos formó, aquel que nos perdonó, aquel que nos restauró, aquel que nos sacó de una vana manera de vivir y que ahora nos ha dado un alto honor, servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Y como consecuencia, servir a su obra. ¿Sabe cuál es la obra de Dios? Cada persona que se congrega en las diferentes iglesias aquí representadas. Esa es la obra de Dios, las personas. Y en este reto que Dios nos da en esta mañana, significa que implica todo de nosotros. Y yo quiero comenzar explicando un poco o un mucho de lo que significa diligencia.
Y lo vamos a estar viendo, esta palabra diligencia, con la parte positiva que es la diligencia, con la parte negativa que es la negligencia. ¿Sí? Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso desea. ¿Por qué desea? Porque no tiene aquello. Desea porque no levanta un dedo para adquirir lo que otras personas tienen. Por eso el alma del perezoso desea. ¿Sabe por qué? ¿Por qué desea lo que no tiene? Porque su pensamiento no lo lleva a actuar de una manera diferente. Dice un verso, porque tal es el pensamiento en el corazón del hombre, así es él. ¿Cuántas personas hay en las áreas del ministerio que son conformistas, que son perezosos, que son flojos, que no son diligentes, pero tampoco aceptan el reto para ser diligentes? Solo se ponen en el sillón, se desparraman, se rascan el ombligo y dicen, me gustaría tener, me gustaría hacer, me gustaría ser como esta persona, me gustaría tener lo que tiene, me gustaría hablar con esa facilidad, me gustaría poder servir como él, me gustaría crecer de esa manera, pero está en el sillón desparramado. Y así no va a ser diligente, ¿verdad que no? Así solamente su alma desea, pero no alcanzará nada, porque no es diligente. Pero dice este verso, más el alma, es decir, los pensamientos, la voluntad, porque usted sabe todo lo que implica alma, las decisiones de los diligentes será prosperada. ¿Por qué? Porque como piensa, actúa. Una persona que acepta el reto de Dios para cada día crecer en su servicio al Señor, es una persona que va a ser prosperada. Es una persona que crecerá y crecerá y crecerá. Es una persona que tendrá mayor entendimiento cada día. Será una persona con el carácter de Cristo en su vida. Será una persona que cuando lleve a cabo el ministerio, cada día representará con dignidad a Jesús, el que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Y cuando nos enseña que Jesús dio su vida, significa que se tuvo que morir, que no escatimó el ser igual a Dios. Es decir, no pensó, ¿cómo yo voy a dar mi vida? ¿Y qué nos enseña esto? Que nosotros no debemos escatimarnos ni por un pelito, como dicen por ahí, pensar que somos igual que Jesús en posición, porque eso sería orgullo. ¿O cuántas personas se miden con otro ministro? ¿No es cierto? ¿Cuántos servidores se miden con otro servidor? ¿Cuántos maestros de niños se miden con otro maestro? ¿Por qué lo pusieron ahí como cabeza en mi salón si yo tengo más años? Porque seguramente tú te mides, seguramente hay arrogancia en el corazón, seguramente hay orgullo en el corazón y no estás aceptando el reto de la humildad, porque el que se humilla será levantado, será exaltado, pero el que se enaltece será ¿qué? Humillado. Entonces Dios está esperando de cada uno de nosotros que aceptemos este reto, el reto de ser diligentes. No lo hemos alcanzado aún, como decía el apóstol, pero vamos y proseguimos hacia la meta. Imagínense un servidor al que se le pide que vaya y abra la iglesia o el auditorio.
y le dice, oye, le dice el pastor, por favor, tú eres el responsable de abrir ahí en el local 2 horas antes de la reunión, porque van a llegar algunos servidores, van a limpiar, van a acomodar sus áreas, etcétera. Y el servidor, pues le vamos a llamar Pepe, y su apellido el Tortulento. Entonces dice Pepe, sí, pastor, yo voy. Entonces comienza a caminar Pepe el Tortulento, pero cuando ya llegó a la congregación faltan 10 minutos para empezar la reunión. ¿Qué pasaría ahí? ¿Sabe qué pasa? Todo se sale de control, ¿no es cierto? La gente ya está esperando afuera, pero Pepe el Tortulento se tarda otros 5 minutos en sacar la llave para abrir la puerta. Y por más que el pastor le ha dicho, necesitas caminar más rápido, necesitas ser más diligente, necesitas traer la llave desde tu casa. Pero Pepe el Tortulento solamente dice, sí, pastor, lo voy a pensar. ¿Así eres tú en el servicio? No, ¿verdad? Tú no te llamas Tortulento, ¿no? No te apellidas el Tortulento, ¿o sí? A ver, le voy a preguntar al que está cerca de ti. Dios está esperando hombres y mujeres con el corazón de Dios, para fin de que haya crecimiento, porque el perezoso desea y nada alcanza. Pero el diligente actúa, el diligente da una respuesta y obtiene lo que quiere, porque siempre va a la meta. Esta palabra diligente del hebreo kaharutz, no sé si se pronuncia así, es la K y la J, no va una A intermedia, pero dice kaharutz, que significa afilar, es decir, literalmente herir, significa mutilado. ¿Esto qué nos enseña? Vamos a ver ahorita el sentido positivo como el sentido negativo. Es decir, ¿qué nos enseña para el diligente, pero también qué nos enseña para una persona que es negligente? ¿Qué puede hacer el diligente respecto a lo que nos enseña la Escritura según esta raíz en el original? Cuando está hablando de herir, mutilar, y habla que significa afilar, esto nos enseña que una persona diligente primeramente ha permitido que la palabra penetre su corazón, que la palabra afile su espíritu, su alma, y que cuando habla de herir y mutilar, está hablando de hacer un corte perfecto. Usted sabe que un cuchillo afilado, una espada afilada, de un tajo puede cortar hasta un miembro del cuerpo, ¿no es cierto? Puede penetrar y puede cortar, pero ¿a qué se refiere? Que la palabra corte, Dios es diligente, Jesús es diligente, su palabra es verdad, Jesús es la palabra viviente. Entonces Él tiene que penetrar, su palabra tiene que penetrar y cortar de tajo todos esos pensamientos que son opuestos a la palabra de Dios.
todos esos pensamientos que nos pueden tener en una actitud o en un pensamiento errado y equivocado, de manera que te puede llevar a un estado de comodidad, a un estado de letargo, a un estado de pasividad, donde incluso tú mismo te puedes sentir como que, ¿y qué más? ¿Y qué hay más allá? Porque no me siento con vigor, no me siento con fuerza. Entonces, herir y mutilar, que la palabra corte con aquellos pensamientos y con aquellas acciones que no sirven en nuestra vida para fin de que realmente podamos ser diligentes, y que así como la palabra corta en nuestra propia vida, que nuestro servicio, al dar nuestro servicio, seamos así, seamos tajantes, ¿no es cierto? Así como la palabra de Dios es tajante en nuestra vida, porque Dios es equitativo, Dios es equilibrado, Él no es desequilibrado. Él nos habla y su sí es sí y su no es no. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos, que seamos diligentes para responder, que seamos prontos para actuar en el servicio a Dios y en obediencia a Dios, que no estemos cavilando entre dos pensamientos. Es decir, que su palabra primeramente corte nuestra vida, para que con esa misma determinación con la que Dios nos confronta y penetra nuestros corazones, de la misma manera nosotros podamos transmitir ese mismo corazón de Dios a través de lo que hablamos, a través de lo que hacemos. Porque su palabra penetra. Que mutile aquello que estorba y sobra de nuestra vida misma y aún de la gente que tenemos cerca. Así es como debemos ser cada uno de los que estamos aquí. Algunos son pastores principales, otros probablemente son apoyos del pastor, algunos fungen como maestros quizá en un instituto bíblico, en la escuela bíblica, maestros de niños, encargados de áreas que están llevando a cabo un discipulado. Entonces, esta palabra es para cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña entonces esto? Que debemos, de la misma manera como la palabra nos confronta, como la palabra nos demanda como ministros, como responsables de áreas en el ministerio, así mismo con esa convicción y con esa certeza, aceptemos el reto para ser diligentes y para que podamos transmitir de la misma manera a los demás. ¿Qué pasa con aquel servidor que dice, que hace lo opuesto? Y ahorita vamos a ver lo opuesto. O un servidor que es comprometido, y que es obediente, y que si el pastor le da una indicación, oye, te quiero pedir por favor, platica con este joven, porque este joven lo estoy viendo y percibo en mi corazón que algo está sucediendo en su vida, algo está pasando, entonces te lo encargo, por favor, habla con él. Entonces este servidor dice, pues si mi pastor me está diciendo que hable con él, yo lo voy a hacer con obediencia y diligencia. Y ora, Señor, dame sabiduría. Señor, yo quiero transmitir tu corazón y el corazón de mi pastor. Quiero ser obediente y dócil, y va y ejecuta lo que se le dice. Habla con esa persona y se da cuenta la condición en la que está esta persona. Y le ministra, le anima, le reta, da un mensaje de Dios y trasciende en la vida de aquella persona. Pero ¿qué pasa si vemos esta raíz
en el sentido negativo, es decir, que habla de un negligente. Esta palabra significa lo mismo que hiere, ¿verdad? Habla que penetra, que mutila y que corta de tajo. Pero en el sentido negativo, cuando una persona es negligente a la indicación, cuando una persona no es obediente y cuando una persona en su corazón piensa, no, sí, el pastor me dijo que hablara, pero no, yo conozco al pastor, es demasiado duro, es demasiado severo, y comienza a inventar, porque como es una persona necia, es una persona negligente, es una persona desobediente y que no atiende a la instrucción, entonces pues no le gusta lo que se le dice, ¿verdad? Es decir, se le anima, mira por favor, el Señor quiere que tú le ames, el Señor quiere que le des respuestas, el Señor te quiere llevar a crecimiento, pero necesitas ser diligente. Hace rato el pastor Dani hablaba de las tareas, ¿verdad? Hay tareas que tenemos que hacer, hay tareas. Tienes que tomar tus notas, sí, en tu discipulado, tienes que tomar tus notas, sí, tienes que entregarlas, sí, tienes que poner tu aplicación personal, sí, pero a muchos no les gusta poner una aplicación personal, ni cómo lo viven durante esta semana. ¿Sabe por qué? No, ¿cómo le voy a decir que quieres saber todo de mí? ¿Quieres saber toda mi vida? ¿Y por qué no quieres poner? Porque el que anda en luz, como él está en luz, tiene comunión, ¿no es cierto? Y si tú estás en obediencia, entonces vas a poner lo que Dios te hable, lo que Dios te habló, cómo lo viviste, lo que te retó. Y si hay un área para crecer y Dios te confrontó y tú sabes que no estás haciendo bien, pues sé honesto. Fui desobediente, no hice lo que debería hacer, pero el Señor habló a mi corazón, penetró como una espada hiriente, porque sí duele. Cuando Dios nos confronta nos duele la carne, ¿verdad? Porque la carne es la que no se quiere morir, pero el espíritu se vivifica. ¿Por qué una persona comienza a refunfuñar, a enojarse, a no querer hacer su tarea o hacer sus aplicaciones? ¿Sabe por qué? Porque no quiere descubrir su verdadera condición. Está muy cómodo así, pero el que quiere pagar un precio, el que acepta el reto para ir más allá de lo que está haciendo, pensando o viviendo, tiene que morir, porque en el servicio no podemos hacerlo de otra manera, no lo podemos hacer de otra manera, más que muriendo. Pero ¿qué hace el negligente ya cuando llena su corazón de enojo, reproche, amargura, inconformidad? Entonces comienza a herir, pero a herir a otros. Comienza a traspasar a otros con la lengua. No, ya te fijaste que el pastor, la esposa del pastor, el encargado del grupo de alabanza, ya te fijaste que es muy duro, muy demandante, quiere que me ponga corbata y a mí no me gusta la corbata, yo siento como si me fueran a colgar. Y empieza a sacar sus argumentos, ¿no es cierto? Es negativo y comienza a envenenar a otras personas. Y luego, si el otro servidor no tiene la madurez, o tiene poco tiempo, o tiene una tendencia a rebelarse, abre sus oídos, diga como campana, abre sus oídos como campana, le retiñen los oídos y abre los ojotes, ¿no? Si es cierto, si ya decía yo. ¿Y sabe qué pasa? Entonces es traspasado. Y sabe, híjole, los pastores tenemos mucho trabajo. Nos faltan minutos, horas, días. Tenemos mucho trabajo.
Pero ¿saben cuál es el mayor trabajo? El que nos dan los servidores cuando son rebeldes. Multiplica nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y muchas veces, en lugar de ayudarnos, nos meten en cada situación, en cada conflicto. Porque en ocasiones tenemos que dejar todo lo que tenemos que hacer para solucionar ese tipo de situaciones, solo porque el corazón no es recto. El corazón es negligente y no diligente para darle respuestas a Dios. Un negligente siempre se está quejando, arma complots, mutila de tajo a otros servidores con críticas, chismes, quejas, información desvirtuada y, por supuesto, inventa muchas cosas. Hasta inventores se hacen, ¿eh? Es gente que siempre está usando el teléfono descompuesto para que la información que se le da, ya cuando llegó con la persona de atrás, ya es totalmente desvirtuada. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Que es necesario, ¿sí?, el alma que desea, el del negligente y no hace nada, no prosperará. Pero el diligente prosperará y trascenderá en su propia vida y en la vida de terceras personas. Dios quiere llevarnos a un despertar. Dios quiere llevarnos a un nuevo tiempo. Tú puedes decir, hasta aquí yo he hecho muchas cosas. Yo no sé si entre algunos de ustedes hay personas que dicen, es que ya he hecho muchas cosas para el Señor y lo he hecho con contentamiento, pero me siento que no he hecho lo que debería hacer. Dios quiere llevarte a un nuevo tiempo. Si eres una persona diligente, pero que estás consciente que llegaste a un punto que necesitas hacer algo más en Dios, Él te quiere llevar a un nuevo tiempo. Y si tú eres una persona que no ha sido diligente, que ha sido lo opuesto, que ha sido, como dicen por ahí, la piedrita en el zapato, y que en lugar de ayudar has generado mucho más trabajo, porque ahora hay que restaurar, hay que llegar a tiempo con las personas afectadas, con las personas a las que mutilaste. Hay que tratar de sanar, hay que tratar de llevarlos a Cristo, hay que tratar de llevarlos a la palabra. Y si es que responden, entonces serán sanados. Pero si les cortaste el corazón con un espíritu de queja, con una influencia del diablo a través de la boca, muchas veces no se rescatan esas personas. Y también el servidor que abre los oídos como ¿qué? Como campana. Dile al que está junto a ti, no abras tus campanas, tus oídos. Negligente también significa trinchera como cavada. Es decir, si lo aplicamos a un servidor, es aquel servidor que en lugar de ayudar, cava. Recuerde, es una trinchera como cavada, como cuando está el ejército, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Ellos hacen sus trincheras, a veces ponen algunos costales, cavan en la tierra y se meten ahí, ¿no es cierto? Pero están vigilando al enemigo para cuidar a sus compañeros, para cuidar su propia vida. Pero el negligente cava para observar y ver a dónde puede tirar
para matar, para destrucción. Cava un hoyo y se esconde en una trinchera solo para mirar y juzgar a los demás, para acusar a otros ministros de algo que cree a su punto de vista que está mal. Así es el negligente. Esta palabra también significa oro como minado, es decir, abrir caminos, túneles por debajo de la tierra. Esto es lo que significa cajarús, oro como minado. Es decir, que hace las cosas, el negligente hace las cosas por debajo de la tierra. Y como decimos en México, ¿no? Por debajo del agua. Ay, ahorita el pastor no me ve y comienza a sembrar semillas malas. Ese es el negligente, el que dice, quiero servir, pero no sirve, o sea, sirve para descomponer, sirve para echar a perder, pero no para edificar. Hace las cosas abajo de la tierra, como nos enseña esta definición. Hace las cosas en lo oculto, no es transparente el negligente. Vemos en Números capítulo 16 a un hombre que actuó de esta manera. En este capítulo 16 vemos la rebelión de Coré. Es un pasaje largo que no lo vamos a leer todo, solo vamos a leer algunos versículos. Entonces, Números capítulo 16. En el primer versículo está hablando de Coré, habla de Datán, Abirán y On. Estos hombres tomaron gente, tomaron mucha gente, pero si usted se fija en ese primer versículo, ¿quién es el que encabeza esta historia? Coré. Coré busca a Datán, a Abiram y a On. Y por supuesto, una persona negligente que no le responde a Dios, una persona rebelde, siempre va a buscar a otros como él. Nunca un rebelde se conduce solo, nunca. Siempre va a tratar de echarle basura a otro, ya sea para contaminarlo, y cuando lo encuentra, entonces se unen, porque no tiene las agallas de hacer las cosas de frente y de una manera correcta. Entonces, primero, como decía mi mamá, buscó bules para nadar, porque sabía que si nada sin el bule se puede ahogar. Buscó otros que le hicieran segunda y tomó 250 varones de los hijos de Israel. ¿Cuántos? 250 varones. Y dice después, príncipes, ¿de qué? De la congregación. No era cualquier persona, era gente que estaba en autoridad, era gente que tenía responsabilidad, era gente que tenía autoridad. Vea lo que dice la siguiente parte. De los del consejo. Era gente que tenía ministerios, era gente que trabajaba con otras personas. Y luego dice, varones de renombre. Primeramente dice 250 varones de los hijos de Israel, número 1. Príncipes de la congregación, número 2. De los del consejo, número 3. Varones
de renombre. ¿Cuántos eran ellos? ¿A quién tomó Coré? ¿Cuántos eran en total? 4. Ellos fueron 4 y tomaron estos 250 varones de renombre con estas características. Qué tremendo, ¿no? Verso 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo. Verso 3, perdón. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. ¿Qué les dijeron? Es como decir: ya me tienen cansado, ya nos tienen cansados, ya nos tienen hasta la coronilla. Y comentan: porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Qué espirituales, ¿verdad? ¿Sí suena espiritual? Sí suena espiritual. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ellos tenían sus propósitos, sus motivaciones incorrectas. Lea usted con calma todo el pasaje y se va a dar cuenta de dónde venía todo su pensamiento que los llevaba a actuar de una manera negligente, sin entender todo el daño que estaba a punto de provocarse para todas estas personas. Vamos a brincarnos hasta el verso 6 y dice así: haced esto, tomaos incensarios. Esto lo menciona Moisés, porque para esto, antes en estos versículos, primeramente dice que hablaron a Moisés. Coré y estos hombres hablaron a Moisés y a Aarón, ¿sí? Y en este pasaje vemos la falta de respeto a la autoridad. Por eso yo comencé diciendo que todos los que estamos aquí estamos bajo autoridad. Tengamos mucho cuidado cómo respondemos a la autoridad, porque es una cadenita, ¿no es cierto? Es una cadenita. Y aquí estamos viendo a un hombre negligente, pero qué tremendo. Dice la escritura, bueno, ahorita lo vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Entonces Moisés les dice: haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de ¿qué? De Leví. ¿Sabe quiénes eran ellos? Levitas. Por eso uno se da cuenta que cada área en el ministerio va a venir la tentación para obedecer, la tentación para la rebelión, pero el llamado para obedecer a Dios. Es decir, Dios nos habla y Dios quiere tu corazón y Él quiere que le des tu vida, porque al morir vas a tener vida. No puede haber vida si no hay muerte. No puede haber vida si no hay negación. Por eso Dios nos habla, pero en toda palabra que Dios nos dé va a venir la tentación. Así es que prepárense, porque va a venir la tentación, si no es que ya estás en ella. La tentación para faltarle a Dios, la tentación para rebelarte contra Dios, la tentación para no ser diligente en cuidar tu propio corazón,
sino revelarte y la tentación para transmitirlo a otras personas. Entonces, verso 8, dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo? Aquí podemos ver el corazón de Moisés hablando a Coré. O sea, ¿qué no te das cuenta? ¿Es poco? O sea, ¿estás menospreciando el honor que Dios te ha dado como levita, como cantor, como músico, como servidor, como ministro? Te haya apartado de la congregación, acercándote a él, es decir, de entre muchos te escogió. Y yo quiero decirte a ti, Dios te ha escogido entre muchos, no porque no escoja a los demás. El llamado de Dios es para todos, pero no todos le responden. O a algunas personas le han respondido a Dios para servirle de otra manera, ¿no es cierto? Le sirven fielmente en casa, sirven fielmente en su trabajo, dando buen testimonio de que son verdaderos cristianos. Pero el que tiene el llamado para servir en la casa del Señor, eso es un alto honor. Entre todos los que quieren servir, Dios te ha escogido a ti. Y ha escogido a muchos que le han volteado la cara, porque han decidido ministrarse a sí mismos en la carne, que ministrar en adoración, en obediencia a Dios y dar su vida para que otros puedan vivir también. Entonces le dice Moisés: te ha apartado para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Para qué? Para servirles, porque eso significa ministrar, significa servir. Verso 10, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Porque él era levita. Dice verso 11, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. ¿Contra quién? Contra Jehová. Pero ¿verdad que sonaba muy espiritual? Diciéndole y reclamándole a Moisés que por qué tomaba la congregación, como si Coré fuera el dueño, como si él fuera el sacerdote, como si él tuviera que hacer esa parte que él estaba pensando que le correspondía a él y no a Aarón o a Moisés como pastor. Dice, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos. Y ahí podemos ver la rebelión, ahí podemos ver levitas negligentes que no respondieron cuando vino la exhortación de Dios a través de su siervo Moisés. Y ustedes saben la historia, ¿no es cierto? Al final, después de todo lo que pasó, lo que aconteció, la tierra se los tragó vivos, ¿no es cierto? Y ese es el destino de toda aquella persona que no acepta el reto de ser diligente. Una persona diligente es la que cuida primeramente su propia vida. Pastores, líderes,
servidores, maestros, cantores, ujieres, servidores que están a cargo de un área. Necesitamos ser diligentes en cuidar primeramente nuestra vida, porque si no cuidamos nuestra vida, nos morimos. Si no cuidamos nuestra vida, la tierra nos puede tragar. Si caemos en la negligencia de descuidar nuestro corazón y nuestro espíritu, podemos caer en la rebelión y hacer mucho mal. Porque reitero, una persona negligente, una persona que descuida su corazón, aún después de haber sido usado de una manera tremenda y poderosa en el servicio, en la casa del Señor, puede ser tragado vivo por el enemigo si no es diligente en cuidar su propia vida espiritual, su relación con Dios, su comunión con Dios, su santificación día con día. Porque aquí vemos que estos levitas fueron negligentes en no cuidar su propia vida. Cavaron para sí cisternas rotas, como dice la Escritura, que no retienen el agua viva, el agua que limpia y que purifica. Y desde ahí juzgaban a Moisés y a Aarón. Y no solo eso, sino que comenzaron a contaminar. ¿Y cuántas veces hemos visto esto una y otra vez? Hemos visto esto una y otra vez en las congregaciones. Gente que no se cuida, gente que se levanta en contra y que no acepta el reto de responderle a Dios. Y va implícita la negación y la muerte. David en el Salmo 19 decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Sabe cuándo dijo eso? Después que él recitaba en este salmo, en los primeros versículos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. David meditaba en la ley de Dios porque convertía su alma, es decir, la transformaba, la cambiaba. Por eso es que más adelante dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Híjole, hemos hablado con personas que no están bien, que están en el ministerio, que están incluso en el pastorado, que están en áreas de servicio y de repente les decimos: es que mira, la palabra de Dios dice esto, no estás haciendo lo correcto. Tu corazón, cuida tu corazón te está engañando. Y la persona dice: yo estoy bien. Y tienen una seguridad y tú estás viendo sus frutos, estás viendo sus acciones y dice: yo estoy bien. Porque nos engañamos a nosotros mismos o porque pensamos que todos los demás están mal, pero yo estoy bien. David decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque todo mundo puede ver mis errores menos yo. Y que cuando me los muestren, yo me justifique diciendo que todos están mal menos yo. Más adelante David dice: líbrame de la soberbia, en ese mismo capítulo. Líbrame de la soberbia, porque una persona soberbia es la que piensa: yo estoy bien y todos están mal. Yo estoy bien, hago mi trabajo, soy fiel, estoy aquí todo el tiempo, pero el pastor y la pastora no lo ven. Pero mi responsable de grupo no lo ve. No reconoce todas las cosas buenas que yo hago, porque probablemente quieres que te enaltezcan. No te conformas con que Dios ve tu trabajo y quieres que los demás te reconozcan. Cuidado, porque si eso es lo que estás pensando, eso es orgullo y eso es soberbia. Y eso te lleva a envanecerte y a creerte que tú piensas y haces las cosas mejor que los pastores.
o que el encargado de área. Cuidado, porque así comienzan las rebeliones. Pero el diligente cava profundo. Una persona diligente que ha aceptado el reto de Dios cava profundo con diligencia, pero cava escudriñando la palabra, ¿sí? Escarba. Es un servidor que sí está en el discipulado, que es fiel, que tiene hambre, que toma sus notas, que hace sus notas con diligencia y no que dice, ya traje mi tarea y entrega un cuarto de página. Miren, es tremendo cuando ya servidores han sido formados y les pides, y al principio cuesta, ¿o no es cierto? Cuesta trabajo, porque nos tenemos que buscar el tiempo. Llegas cansado del trabajo o del ministerio o de hacer cosas y tienes que llegar a tomar notas, pero si lo haces con amor, porque sabes que te sientas a los pies del Señor, a lo mejor para volver a escuchar la enseñanza que ya tomaste, para enriquecer tus notas, pero ¿qué con aquellas personas que, ay no, ¿por qué tanto? Si ya la escuché, ¿por qué tengo que volverla a escuchar? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues por eso estás así, porque tienes una incógnita, ¿no? Vas caminando y tienes ahí el signo de interrogación. Pero miren, es hermoso ya cuando las personas en el discipulado entienden eso. Es hermoso. Yo me acuerdo que, gente que tenemos en el ministerio y que se le ha ministrado y discipulado y que seguimos trabajando de esta manera, en que tienen sus notas. Yo recuerdo hace muchos años cuando el Señor me inspiraba a que añadiéramos 3 puntos de aplicación. ¿Qué me habla Dios a través de esta enseñanza? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Pero el número 3, ¿cómo lo estoy viviendo durante esta semana? Porque es un tema por semana. El Señor me lo inspiraba y yo lo platicaba y lo aplicamos dentro de las tareas. Entonces, al principio costó mucho trabajo, Venían algunas personas y me decían, es que ese punto de cómo lo estoy viviendo, no lo entiendo. Y me dejaban ese punto en blanco y se los explicaba. Mira, tú tienes que hablarlo en primera persona, porque luego somos buenos predicadores, ¿verdad? Y ahí predicamos, pero todo se lo aventamos a los demás. No, Dios me habla que todos nosotros debemos responderle a Dios. No, ¿qué me habla a mí? Y ahí comenzamos un trabajo arduo, créame que nos costó, porque con amor y paciencia, no hables en tercera persona, es que me habla Dios a mí. Dios me habla que no tengo que ser como Coré, por ejemplo, ¿sí? Dios me habla que tengo que obedecer, etcétera. Y en una ocasión estábamos en el grupo de alabanza y el pastor Julio, él me habló, me mandó un mensaje y me dice, oye, el pastor Chuy dio un tema muy bueno, y yo les estamos pidiendo a todos los del grupo que hagan, él me dijo así, un resumen de este tema. Entonces, ¿cómo ves si se lo pedimos también a las panderistas? Entonces yo le dije, claro que sí, con mucho gusto. Entonces yo paso literal el mensaje que él me había enviado y lo comparto con ellas. Entonces comenzaron a llegar conmigo y me decían, por favor, yo no puedo decir nada en un resumen. ¿Me permites que yo haga todas mis notas? Porque ¿saben cuántas páginas de una enseñanza algunas de ellas me dan? Entre 17 a 20 páginas, literal.
Entonces me decían, es que, ¿qué voy a decir en un resumen? Y yo las miré, pero con contentamiento. ¿Cómo creen que yo me sentí? Contenta, feliz. ¿Sí me explico? De verdad, contenta. ¿Saben por qué? Porque el carácter de todas esas chicas se ha estado formando. ¿Costó trabajo? Vaya que sí costó. A ellas y a mí, en explicar pacientemente y con todas las servidoras también, porque todo eso lo aplicamos con todas las servidoras, por ejemplo, servidoras de mujeres, servidores que están bajo nuestra responsabilidad también. Y nos costó bastante, y a ellas les costó, pero una vez que entendieron lo que Dios les estaba diciendo, lo que Dios les estaba demandando, porque a veces queremos dar apariencias en el ministerio. Y no quieres decir, es que yo estoy en rebeldía y Dios me demanda que me humille. Y cuando ellas lo entendieron, yo les decía, pero ¿a quién quieres agradar? O sea, ¿me quieres agradar a mí? Yo no sé tu vida, aunque a veces Dios me dice, sin que tú lo plasmes ahí, pero Dios te conoce, ¿de quién te quieres esconder? Y por otro lado yo les dije, la única que las voy a revisar soy yo. Así es que, ¿a quién quieres agradar? ¿Quieres agradarte a ti mismo o a Dios? Entonces, para mí fue mucho contentamiento saber que su corazón estaba respondiendo a Dios y que no estaban aceptando ninguna queja, créanme. Hay un entendimiento de manera que si alguien viene con estas personas y quiere sembrar semillas malas, inmediatamente se meten bajo cobertura, porque ya tienen un caminito recorrido. Pero no nacimos así, ¿verdad que no? No nacimos así. ¿Qué quiere Dios? Que cavemos profundo, que nos empapemos de la palabra, que escudriñemos de una manera particular lo que Dios nos quiere hablar personalmente y que nos empapemos de todo el pastoreo y discipulado que tú tengas en tu congregación bajo tus autoridades. Es importante cavar y enriquecer nuestro corazón en nuestra comunión íntima y personal con Dios. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito en Dios, y ese propósito es ser diligentes. Primeramente cada uno de los que estamos aquí, y mayormente si tú eres una persona con un cargo, somos nosotros los primeros, porque esto significa diligencia, el que va adelante, el que da sus primicias, el que es ejemplo. Ese es el diligente, el que se esfuerza. Entonces, si tú eres una persona que estás a cargo, que eres responsable en un ministerio, que tienes bajo tu cuidado otras personas, es importante que escudriñes la palabra, que escuches el consejo de Dios de una manera personal, que escuches el consejo pastoral si tú estás bajo autoridad, o si tú eres pastor, pero estás bajo un cuidado. Como pastores, bajo una supervisión, ponte bajo cobertura. No te sientas como el llanero solitario, o no te sientas desgajado. Ponte bajo cobertura, pide consejo. No manejes las cosas a tu manera. No digas las cosas veladas. Descubre todo lo que hay para que se te pueda aconsejar, dirigir correctamente, porque si tú hablas verdades a medias, esas son mentiras. Si tú no dices las situaciones de una manera transparente, eso no es ser diligente, porque si estás bajo una cobertura, tienes que ser transparente para que se te pueda ayudar, para que se te pueda dirigir. De lo contrario, no se va a formar un carácter como el carácter de Jesús. No vas a representar dignamente al que te llamó, porque Jesús es de una sola pieza. Él no nos sirvió a la mitad.
Tú y yo no estaríamos aquí si Él no hubiera pagado un alto precio. Así debemos ser nosotros. No debemos escatimar nuestra propia vida. Descubre tus situaciones, aún como matrimonio. Estoy hablando a los pastores, estoy hablando a ministros. Estoy hablando a gente también que está en autoridad en sus congregaciones. ¿Sí? Porque a veces no se quiere pedir el consejo. No voy a pedir el consejo, porque tú y yo estamos mal. Y llegan a la congregación y ahí los pastores se están peleando uno al otro y las ovejas los ven. Y si hay algo que tienes que hacer, pedir consejo. No trates de dar una apariencia. Dios no está buscando gente que dé apariencias. El Señor está buscando gente que sea transparente, que no le oculte nada, porque Dios conoce todo. Y que si tú no has podido salir de una situación matrimonial por ti mismo, es mejor que corras y pidas el consejo, pero di las cosas como son. Porque si las dices veladas, no se te puede ayudar. Y lo que Dios no quiere es que seas un mal ejemplo, que seas mal testimonio, porque de esa manera muchas ovejas se lastiman, muchas ovejas hasta se van de las congregaciones. ¿Por qué? Porque vienen a la congregación queriendo ser ministradas, aconsejadas, pero a los que recurren pues son los pastores o el encargado de matrimonios, pero los ven del chongo y dice, ¿qué les voy a preguntar a ellos? Si están del chongo, si se están culpando uno al otro, si él le dice a ella, ay mujer, hazme caso, y los matrimonios viéndolos, y ella pues tú cállate. Imagínense. Entonces, habla las cosas a tiempo. Dios quiere que seas diligente para cuidar tu vida, para cuidar tu matrimonio, para cuidar a tus hijos. Si eres soltero, para cuidar tu propia vida, pero si hay un área que necesita ser ministrada, necesitas evidenciarla. ¿Cuántas veces nos encontramos con servidores que están, mire, déjeme decirle, hasta encargados de grupos, hasta gente que ha estado en los ministerios, que batallan con la pornografía y están en el ministerio? Y eso no debe ser así. No te puedes quedar así. Tú dices, ya lo voy a dejar. Tienes que evidenciar delante de tus autoridades para que te puedan ayudar y llevarte al arrepentimiento genuino y a un cambio de dirección. Porque Dios no está buscando gente negligente, sino diligentes. Gentes que se dejen traspasar, concluyendo, que dejen que su corazón sea traspasado por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo, y que corte de tajo lo que no sirve, para que seas un servidor, un ministro de ejemplo, con la palabra de verdad, que te la aplicas a tu vida y que luego de ti pasa para enseñarla a otros servidores. Dios está buscando hombres y mujeres que se mueran a sí mismos para que el carácter de Jesús se pueda reflejar en ti. Que seamos ministros, que lo representemos dignamente y que Dios no se avergüence de nuestro servicio. Que demos ejemplo, que demos testimonio y que seamos ejemplo de manera que podamos representarlo a Él y que la gente que nos ve pueda ver a Jesús en nosotros. No estoy diciendo que somos perfectos, por supuesto que no, pero que cuando cometemos una falta, con humildad la podemos reconocer, pedir perdón y ser irreprensibles. Ser irreprensible es aquel que falla y pide perdón y reconoce su falta y cambia. No que permanece en su error, sino que cambia. Esa es una persona diligente. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos? Porque el Señor está buscando hombres y mujeres
que representemos el carácter de Jesús, el carácter de nuestro Dios. Presto, diligente, rápido, sin dejar pasar todas aquellas cosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Muchas gracias por amarnos. Gracias por darnos un alto honor. Porque tú nos has creado. Y por causa del pecado nos has perdonado, redimido y comprado con un alto precio. Pero no ha quedado ahí, Señor. Nos has dado un alto honor para servirte. Desde barrer, limpiar las mesas, recibir a la gente, servir a los demás, enseñar a los niños, cuidar la puerta, instruir a otras personas, discipular, pastorear, ministrar, aconsejar. Nos has dado un alto honor de ser llamados para servirte a ti, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Reconocemos que tú eres Dios y absolutamente nadie se puede comparar a ti, ni personas de alto rango en este mundo, ni personas pudientes, ni ricos, ni empresarios que tienen autoridad. Nadie se puede comparar a ti. Pero muchas veces, Señor, en el servicio, algunos le han dado más honor al hombre, a su trabajo, su tiempo, más que a ti. Pero este es el día. Ora ahí en tu corazón. Si eres tú que le has dado a otras personas la prioridad, pídele perdón al Señor. Porque al darle lugar y la prioridad a otras cosas o a otras personas, hemos menospreciado al que nos llamó. El Señor quiere que seas diligente en responder al llamado y que valores el alto honor que Dios te ha dado. Por tanto, Él te da oportunidad de resarcir, de decir: Señor, perdóname, no quiero darle lugar al hombre. Esto no significa que vas a ser negligente en tu trabajo, no, pero sí sabio para tomar decisiones. Sí sabio para caminar por fe y obediencia a Dios. Sí sabio para saber cómo administrar tus tiempos. Sabio para cómo ser obediente y sometido en tu trabajo, pero pedir sabiduría a Dios para tomar tus decisiones, de cómo le puedes servir a Él diligentemente, sin dejar de hacer lo que son tus responsabilidades. Ora ahí y comprométete con Dios. Eres tú y Dios. Porque Él está pidiendo tu corazón. Si tú has sido diligente, has cumplido con tu responsabilidad, el Señor te quiere llevar a un nuevo nivel. No es todo lo que Dios tiene para ti. Pero Él quiere saber si cuenta contigo. Él quiere saber si tú le respondes y le dices: Señor, he pagado un precio alto. Me he negado a mí. Me he muerto a mí, pero he sido fiel cuidando a mi familia, siendo ejemplo, tratando de cuidarlos y sembrar tu palabra para que ellos te amen como yo te amo, para que ellos sean apasionados por ti y por servirte como yo me he apasionado en servirte. Pero dame gracia, dame tu capacidad divina, dame tu poder, porque te quiero seguir sirviendo. Y si vienen nuevos tiempos a mi vida, si viene una nueva idea tuya, una nueva visión, un nuevo tiempo, y tú quieres marcar esto en mi vida, como pastor, como ministro, como servidor, como maestro, como ayudante,
En el área en la que tú me hayas puesto, Señor, yo quiero ser fiel y me quiero comprometer contigo, Señor, de no descuidarme, para no ser negligente, sino cuidar mi corazón, para amarte con todas las fuerzas de mi alma, de mi cuerpo y de mi espíritu, y servirte a ti con pasión y con compromiso. Te lo ruego, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor.